Bien, vamos a seguir con el funcionamiento sistémico del tren inferior, clase 2 y última clase. ¿Qué vimos en la primera clase? ¿Qué analizamos en la primera clase? En la primera clase trabajamos con el concepto general de sistema primero, cuando presentamos la clase. Y después nos metimos dentro del concepto general de cada una de las dos primeras articulaciones que conforman el tren inferior. Ese capítulo, el funcionamiento sistémico del tren inferior, es lo que le da nombre y sentido a lo que estudiamos los entrenadores. El tren inferior lo utilizamos casi para, como les decía antes, el 60% de las tareas motoras que hacen nuestros alumnos, más o menos. Entre el 30 y algo sería el tren superior. Y la columna es eje, por lo tanto, la columna es la que permite que todo ocurra, tanto en el tren superior como en el tren inferior, y es la que, a partir del eje, retransmite las fuerzas que crean los grupos musculares, tanto inferiores como superiores, y fundamentalmente es la encargada principal del equilibrio. Pero ¿qué vimos cuando presentamos la clase? De que justamente la columna se apoya en la cintura pélvica, y eso es lo que le sirve al tren superior como estructura fija para que produzca su movimiento. Si es que el organismo pierde el equilibrio, también pierde esa ley que habíamos ya enunciado, que es la ley de la economía. Por eso trabajamos en la clase anterior con justamente la cintura pélvica. Conclusivamente, la cintura pélvica no tiene músculos, depende de los músculos de la zona lumbar y de la cadera para hacer sus movimientos, pero la pelvis sí tiene articulaciones. La articulación del sacro con el ilion, que sería la articulación sacroiliaca. Esa articulación es la que permite que el equilibrio del tren inferior se mantenga estable, para lo cual necesita que sus ligamentos sean móviles y fundamentalmente que tengan cierto nivel de flexibilidad, que le permita luego al fémur, y ahora vamos a ver tibia y peroné, trabajar de esa manera. La cadera, por otro lado, es una articulación de cooptación muy firme, tiene ligamentos que la mantienen sólida, obviamente tiene muchos músculos, que son los que hemos trabajado en la clase anterior, y ahora nos vamos a meter en la articulación medial. Nos vamos a meter en la articulación de la rodilla, como les planteé al final de la clase pasada. Esta articulación es muy particular, muy, muy particular. La rodilla es una articulación intermedia del miembro inferior. En esencia, la rodilla siempre trabaja comprimida por el peso que soporta. Volvamos a nuestro gráfico anterior, nuestro pizarrón anterior. Todo lo que haga mi cuerpo, o sea, desde el primer pelito de la cabeza, todos nuestros órganos, más la carga que pongamos sobre nuestros hombros y nuestros brazos, va a caer directamente en la cadera y ella lo va a caer directo, lo va a mandar directamente a la rodilla y a los tobillos. Ahora, es muy particular cómo se transmiten las fuerzas en el cuerpo humano, porque la rodilla, o sea, esa articulación intermedia que tenemos, que trabaja siempre comprimida, o sea, este hueso que es el fémur, siempre está trayéndole, comprimiendo la fuerza contra la tibia y el peroné, que están allí. Siempre la fuerza produce esa acción en la rodilla. Y desde el punto de vista mecánico, la articulación de la rodilla constituye un caso sorprendente, porque la rodilla, y aquí están estos conceptos, no solo que trabaja comprimida, sino que desde el punto de vista mecánico tiene que tener dos funciones que son contradictorias entre sí. Una, tiene que tener estabilidad, y por el otro, gran movilidad. Esas palabras en un lenguaje no biomecánico, en el lenguaje común, son contradictorias entre sí. En la biomecánica no, porque la biología, de ahí la palabra bio, de biomecánica, la biología se ha encargado de que no sea así. ¿Por qué necesita estabilidad? Cada vez que ustedes apoyan el talón, cuando tienen que elaborar una fase de vuelo en la carrera, o suben y bajan un step en técnicas, o hacen un paso básico de técnicas, la rodilla, la que está en el pie de apoyo, tiene que ser muy estable. No se tiene que mover, tiene que contraerse de tal forma que soporte todo el peso y a la vez sirva de sustentación para que luego se pueda producir la caminata, el trote, cualquier movimiento de tracción. Pero a la vez, la rodilla que está en el aire, o sea, la rodilla que no está corriendo, la que no está caminando, la que no está subiendo el step, esa rodilla tiene que ser móvil. A partir de cierto grado de flexión, la movilidad es necesaria para cualquier tipo de movimiento.
La rodilla va a resolver esas contradicciones que tienen, lo va a hacer, con dispositivos mecánicos que son muy, muy específicos. Dispositivos mecánicos se llaman cada uno de estos nombrecitos que ustedes tienen aquí. ¿Se acuerdan, no? La mecánica de los aparatos locomotores tiene que ver con hueso, ligamento, tendón. Porque todo esto que está aquí es móvil. Todo. O sea, todo tiene un proceso puede vivir un proceso de catabolismo y de anabolismo. Y está muy bien organizada la rodilla de tal manera que la debilidad permite una cierta fortaleza. La debilidad con la que nace, por estas dos funciones contradictorias, estabilidad y movilidad, se resuelven o lo resuelve la biología a través de todos los positivos mecánicos que tiene, ¿no? Si se trabaja bien la rodilla para lo que la vamos a usar, podemos evitar la debilidad que normalmente lleva a la rodilla, que tiene que ver con que las superficies al estar tan juntas y comprimidas, está susceptible de esguinces, de luxaciones. Fundamentalmente, lo primero que vamos a analizar en esta rodilla, antes de volver a describirla, tiene que ver con cuáles son los huesos que la componen. O sea, lo primero que hay que analizar de la mecánica de esta rodilla es no solo los huesos que están ahora en el pizarrón, sino la forma, en forma de articulación que tiene cada hueso. Se podría decir que la comprensión más grande que tiene la rodilla está dada en esta articulación, que es la femorotibial. O sea, es la articulación que forman el fémur, hueso que ya hemos visto y analizado para unirlo al coxal, para desarrollar la cadera. Elementos articulares intermedios que ahora no nos importan demasiado. Y la tibia. La tibia aquí adentro no se ve porque en este gráfico ahí están las bases de los meniscos, serían estos celestes que tenemos aquí, azules, perdón. Lo que sí tiene, estos son glenas, que ya las vimos, o sea, se llaman glenas. La tibia tiene glenas que son como imaginaciones que hace el hueso de un lado y otro. En esas glenas, ¿no?, que son glenoideas, dice, que son como correderas, que están aquí abajo, se van a articular los cóndilos femorales, que también los vimos, que son como dos pelotitas redondas, que están al final, sobre todo con vista posterior, con la vista anterior no se ven, esta es una vista anterior, esos cóndilos. O sea, los cóndilos femorales, con las dos glenoideas, o sea, las glenas que están aquí abajo, ahí es donde se articulan estos dos huesos. Les decía que la estructura anatómica es muy importante. Esos cóndilos pueden realizar movimientos de desplazamientos con rotación dentro de esas superficies articulares que tiene la tibia, ¿no? Y después está esta articulación, que es la articulación fémoro-rotuliana. Sería el fémur con este huesito que está aquí, que es la rótula. Ellos tienen allí, la introducción, tienen un ligamento de inserción, ¿no?, que es, aquí es donde está el famoso tendón rotuliano. Pero se produce la formación a través de carillas articulares posteriores que tiene este huesito, que obviamente en este dibujo no se ven, se articulan justamente con la cara anterior. Aquí hay como un agujerito en donde se articula en la parte posterior, si bien dicho, de este huesito. Y esa es la otra articulación que tenemos. Bien, entonces, tenemos un hueso pequeño, dos huesos largos, una glena y dos cóndilos. Eso es lo primero que permite que cuando la rodilla requiera cierto nivel de estabilidad, sea esta la articulación que le da la estabilidad. Pero a la vez, el juego que hay entre la glena y el cóndilo, y a la vez el hueso, la rótula, fijado, aparte del fémur, hace que también sea estable, aparte de estable, móvil la rodilla. Luego, les dije que tenía otros elementos articulares específicos la rodilla, ¿cierto? Primero los meniscos interarticulares. Recién se los nombré, pero aquí los ven muy bien. Aquí hay dos tipos de meniscos. Un interior, el anterior y el posterior. Uno lateral y uno medial. Según el autor, lo van a ver de esta manera, la mayoría de los traumatólogos y los kinesiólogos hablan de meniscos internos y meniscos externos. Esos son los meniscos. ¿Qué son? Son fibrocartílagos. El menisco cumple la función que cumplía el disco. ¿Se acuerdan el disco intervertebral? Entre vértebra y vértebra. Bien, todos los huesos en realidad tienen fibrocartílagos, que son los que evitan que los huesos se toquen entre sí. Estos meniscos son discos fibrocartilaginosos. Son muy colagénicos, tienen muy poca elastina, sirven para adaptar las superficies de los cóndilos femorales a las cavidades glenoides de la tibia. ¿Se acuerdan de esas dos glenas en donde ingresaba
ustedes en el apunte tienen un corte transversal. Allí ven un poco mejor el menisco porque está de amarillo, y la superficie del cartílago articular que está de celeste en su apunte. Y ahí ven cómo los dos huesos se tocan, digamos, perdón, no se tocan, al revés, cómo el menisco impide que se toquen. Eso es lo que va a hacer el menisco. El menisco tiene otras particularidades, es el que más sufre con la compresión. El menisco pierde rápidamente la vascularización, dado que la rodilla es una articulación sinovial. Ahora vamos a ver, o sea, tiene una cápsula. La cápsula sinovial, dentro de la cápsula sinovial están justamente dos elementos más. Uno son los ligamentos laterales, ellos están por fuera. Los ligamentos laterales están por fuera de la cápsula. Son estos que ven aquí, con mi cursor ahora, ¿ven? Que llevo aquí. Este fue hacia la cabeza del peroné, ¿ven? Aquí está el otro, ligamento lateral. Este, también llamado colateral, porque está de la parte externa de la rodilla. Este está de la parte interna de la rodilla, ¿no? El co-lateral, el ligamento colateral medial. Ahí. ¿Ven? Estos dos ligamentos, uno interno y el otro externo. Ellos están fuera, pero luego estos ligamentos son los que brindan la estabilidad. O sea, esto, no olviden que todos los ligamentos son cierres de seguridad. Esto impide que las rodillas produzcan un movimiento que se llama movimientos de bostezo. ¿Ven? O sea que esta glena no se separe de este cóndilo, sería. Cuando ustedes quieren hacerlo, porque la rodilla va hacia un lateral, este ligamento es el que frena al fémur para que no se vaya de la glena de la tibia. Lo mismo pasa aquí, con este ligamento. Por eso es el que brinda estabilidad a la rodilla. Tanto por fuera como por dentro, dice su apunte. El ligamento luego cruzado, que están aquí, ¿ven? Los ligamentos cruzados, esta rodilla, digamos que este dibujo, lo voy a decir así, está forzado. Los ligamentos empiezan en la tibia y terminan en el fémur. Este ligamento cruzado, tenemos uno que es anterior y otro que es posterior. Verdaderamente se los ve cruzados si se ve la rodilla de costado. Si la rodilla está de frente, no se los ve cruzados, porque van de la superficie anterior de la glena, o sea, la parte anterior, hacia la parte posterior del epicóndilo, o sea, hacia atrás del fémur. Y lo mismo el que está atrás viene hacia adelante. O sea que parecen paralelos cuando están vistos de frente, pero si ustedes los ponen de costado, ahí se los ve realmente cruzados. Es anterior y cruzado posterior, evitan que los cóndilos femorales se deslicen hacia adelante y hacia atrás, lo que los traumatólogos llaman el movimiento del cajón de la rodilla. Obviamente, así, al igual que los laterales que evitan el bostezo, o sea, evitan que el cóndilo se salga, estos evitan que los cóndilos friccionen para desgastar al menisco. Esta es una de las lesiones más comunes que tiene la rodilla, porque la falta de conciencia muchas veces de que la rodilla tiene se podría decir esta contradicción o estas funciones contradictorias de estabilidad y movilidad, hacen que nadie prepare la rodilla para caminar, para correr, para hacer técnica, para jugar al fútbol, para hacer un deporte, amateur o no. Entonces la rodilla empieza a debilitarse porque la cápsula que recubre la rodilla en su gran medida es muy particular. La cápsula articular tiene forma de cilindro, ¿no? Tiene forma de cilindro. Toma, este tiene un corte transversal para poder mirarlo, ¿no? Esto tiene un corte transversal. Los ligamentos están por afuera. Aquí, ¿ven? Aquí tienen lo que está en el color turquesa aparentemente, es el líquido sinovial. El que está de amarillo es la membrana sinovial. Lo que tenemos por arriba es una cápsula articular. O sea, esta es la cápsula articular. Y este es el cartílago articular, el que va a ir por aquí afuera. ¿Ven? Por eso tiene un corte para poder mirar. Todo lo que hay dentro, y si se fijan, aquí adentro están los ligamentos cruzados, y aquí también están los meniscos, los elementos internos, todos ellos dependen del líquido sinovial. O sea, esta es una zona avascularizada, significa que no hay sangre aquí adentro. Es el líquido sinovial el que se encarga de nutrir y de mantener sano, para lo cual la movilidad de la rodilla es determinante. La movilidad completa de la rodilla, que lo vamos a ver. Es importante, y sobre todo el estiramiento, que es el que va a activar a la membrana sinovial para que fabrique el líquido sinovial. El líquido sinovial lo tiene que fabricar la membrana. Tiene sinovias, estructuras que son células que terminan formando tejidos internos, que ante el estímulo que es el movimiento, para poder lubricar la parte interna,
del cartílago, de los ligamentos cruzados y de los meniscos requiere de este líquido sinovial. En la cara anterior del cilindro, en la cara anterior, no olviden que siempre anterior es adelante. En el cilindro encontramos una ventana. ¿Para qué necesitamos esa ventana? Para que ingrese la rótula allí adentro. O sea que cuando esto está todo completo, aquí hay una especie de ventanita en donde entra la rótula, ¿no? O sea que podemos decir así, es cierto, la rodilla tiene funciones contradictorias, pero tiene dos articulaciones, tres huesos que le permiten eso, tiene una cápsula articular, tiene meniscos interarticulares y tiene ligamentos, fundamentalmente. Los laterales que evitan la función de bostezo, o sea que las glenas se vayan a separar de los cóndilos, y también evita, de alguna manera, que la rodilla tenga movimientos de cajón, o sea, hacia adelante y hacia atrás, gracias a los ligamentos cruzados. Todos los ligamentos se entrenan, como siempre, con movimiento primero, movilidad articular general, después movilidad articular específica, y después con estiramientos. Los estiramientos son los que rompen la elastina, son los que fortalecen el colágeno, y luego supercompensan para tener ligamentos mucho más sólidos, que cuiden a la rodilla. La rodilla puede realizar varios movimientos, fundamentalmente movimientos de flexión, que es llevar la rodilla hacia atrás, movimientos de extensión, que es llevar la rodilla a su posición anatómica, rotación interna, o sea, cuando la rodilla está flexionada, puede hacer una rotación interna y puede hacer rotación externa. La rodilla está hacia adentro para volver a la posición anatómica y salir un poco. La rodilla tiene rotación de manera externa. ¿Qué músculos hacen esos movimientos? Vamos a trabajar con los flexores. El criterio con el que trabajamos en este apunte es muy parecido al de la cadera, ¿no? Con ese tema, digamos, en realidad, no con el apunte, porque es un solo apunte. O sea, los músculos flexores de la cadera, la flexión de cadera implica llevar la rodilla hacia atrás. Hacia atrás. O sea que este es el gráfico de rodilla, esta es una vista posterior de la rodilla. ¿Ven que se ven que se ven los cóndilos, ¿no? Que son como pelotitas? Y aquí abajo, no se ve bien, pero hay glenas, ¿no? Aquí hay glenas. Y ahí está la articulación. Esta es la vista posterior. No olviden que con vista anterior a la rodilla no se ven los cóndilos. Bien, esta es una vista posterior. ¿Por qué? Porque el fémur tiene que ir para atrás en la flexión de rodilla. El fémur tiene que ir hacia atrás en la flexión de rodilla. Entonces, cuando yo quiero flexionar la rodilla de mi posición anatómica, siempre el músculo va a tener origen en el fémur. ¿Por qué? Porque el fémur ahora es el que se va a quedar fijo para que la tibia, en este caso, se mueva. Por lo tanto, las inserciones van a estar en la tibia. Ese es el caso de dos músculos, uno conocido, el gemelo, pero el otro es el popliteo, no tan conocido. Este hueso es muy importante para los alumnos en el ejercicio, porque es un músculo que tiene un tendón que se llama tripartito en el origen. No tiene una importancia anatómica para nosotros, sino que distribuye las fuerzas de diferente manera. Pero lo hace de manera automática, o sea, el sistema nervioso recluta todas las unidades motoras que él precisa a la vez. Pero sí tiene una dificultad a nivel de adaptación. Aquí se producen muchos dolores cuando empezamos a caminar, a trotar, a hacer un deporte en esta región. Y tiene que ver con el reflejo del dolor de los conectivos, porque aquí tenemos neuronas sensitivas y tenemos órganos sensitivos, como el órgano tendinoso de Golgi, y aquí los usos musculares, que envían información sensitiva al sistema nervioso. Entonces, tiene un tendón tripartito y está en la cara externa, o sea, hacia afuera, aquí está la cara externa del fémur. Obviamente, miren, este es el peroné, pasa por la cara interna del peroné, ¿ven? Y después también se toma de ese menisco que es el externo. ¿Ven que le llaman menisco externo? Aquí está por fuera. Siempre que viene el peroné, esa es la parte externa de su cuerpo. Aquí está la parte interna de su cuerpo, la parte tibial. Perfecto. Si ya pensaron bien dónde está este musculito, ya lo analizaron bien, o sea que en el cóndilo externo del fémur, está en la cara interna, no externa, sino interna del peroné, y está cerca de la cara, aquí,
posterior del menisco externo. ¿A dónde se inserta? Y aquí está la otra particularidad del popliteo. No es un músculo, como se dan cuenta, con un gran vientre, tampoco es largo, es muy corto. Es el que se encarga de, cuando se toma fijo de aquí y tira, es el que destraba la rodilla. No olviden que la rodilla, cuando ustedes se están moviendo, brinda gran estabilidad a la postura. Pero en cuanto ustedes flexionan la rodilla, el músculo que lo hace es él. Se toma de aquí y tira de aquí, de que es su inserción. ¿Dónde? Fíjense, está en la cara posterior, interna de la tibia, pero es posterior aquí, interna de la tibia, o sea, aquí. Si este músculo se lo vería bien dibujadito, el tendón sería este colorcito blanco, bueno, en realidad aquí no es blanco, medio rosadito, que sería la inserción, que es el otro tendón, está más bien con vista anterior. Por eso destraba la rodilla. Tira de aquí, y, o sea que se pone aquí de punto fijo y tira, y eso es lo que permite, obviamente, la flexión de la rodilla, contra grandes niveles de resistencia. Un músculo más largo, siempre los músculos chicos se encargan de la potencia y los largos del movimiento dinámico. ¿Eh? El gemelo inicia en las caras posteriores de los cóndilos, ¿ven? Se toma de aquí, de los cóndilos. Se toma directamente de los cóndilos, por eso se llama gemelo, son dos vientres muy parecidos con un solo tendón, que está aquí. Ellas van a un músculo que lo vamos a volver a ver porque es del tobillo, un hueso, perdón, que está aquí, que es el calcáneo, que vendría a ser vuestro talón. Y forma el famoso, aquí está tendón de Aquiles. ¿Sí? O sea que este tendón forma parte de lo que luego vamos a llamar el tendón de Aquiles. Entonces, el gemelo empieza en los cóndilos del fémur, dos orígenes, y una sola inserción en la superficie posterior, o sea, atrás, en su talón del calcáneo, ese huesito que está ahí. Por lo tanto, origen, si él tira desde aquí, inserción, flexiona la rodilla, exactamente igual que el popliteo. Bien, perfecto. Flexión de rodilla. Solo cumple, y aquí viene lo que ya lo hablé en la clase anterior, pero lo repito, y aquí viene lo que nos importa a los entrenadores. Ya van a ver que el gemelo trabaja mucho más en fuerza máxima con su función en el tobillo. De hecho, la máquina de gemelos, cuando vamos al gimnasio, movemos el tobillo, más que la rodilla. Como les dije, en la rodilla se encarga de los movimientos dinámicos, por ejemplo, cuando ustedes corren. Ahí es muy importante. Este es el verdadero músculo que destraba la rodilla, el popliteo. Por eso insisto que es donde producen dolores, ante la falta de adaptación. Pero el popliteo, por su forma, como se darán cuenta que se toma en la tibia de esta manera, también va a poder generar una rotación interna, en este caso de la tibia, por lo tanto rotación interna ahora ya no del fémur, no de la cadera, sino de la rodilla. La rodilla también tiene rotación, no olviden, interna y externa, para lo cual hay que hacer el mismo movimiento con el pie, hacia adentro y hacia afuera, pero de la rodilla, pero con la rodilla flexionada. Cuando la rodilla está extendida y ustedes llevan el pie hacia adentro y hacia afuera, están haciendo rotación de cadera. Flexiona la rodilla, rotación de rodilla. Bien. Y también ven que desbloque de articulaciones de la rodilla, ven que les decía, yo le dije de otra manera, ella destraba la rodilla, el popliteo. Y obviamente, por su capacidad, también la estabiliza. El gemelo contribuye a la flexión de la rodilla. ¿Ven que contribuyen? Los gemelos contribuyen, no son motores primarios. Me gusta hablar de esta manera cuando hablo con entrenadores. O sea, nadie hace flexiones de rodilla. Nadie hace en la camilla de cuádriceps flexiones de rodilla para entrenar gemelo. ¿Cierto? Perdón, la camilla de isquio sería. Nadie hace flexiones de rodilla para entrenar gemelo. Sigamos. Músculos flexores. Ahora vamos a los músculos que extienden la rodilla. Este es el músculo más conocido por todos ustedes, posiblemente junto con los glúteos. Estoy hablando del tren inferior. Y los isquios. Los músculos extensores de la rodilla. El principal, que es el que trabajamos en la máquina de cuádriceps, o que hacemos extensiones de rodilla en los espaldares y con bandas de goma en las clases de técnicas. Estamos hablando de el músculo cuádriceps. Me bloqueé por un segundo. El músculo cuádriceps. El cuádriceps es el músculo extensor de la rodilla. Es un músculo potente. Tiene que luchar en contra de la gravedad. Cuando la rodilla está trabada,
No es necesaria su acción, obviamente, está en posición anatómica. Está formado por 4 músculos, de ahí el nombre cuádriceps. En realidad está formado por 4 músculos que tienen mismo origen, perdón, la misma inserción y distinto origen, disculpen, me confundí. O sea que tiene 4 orígenes, por eso se llama cuádriceps. Nosotros, cuando lo estudiamos, primero lo analizamos en su estructura más amplia, digamos. Vamos primero con el recto. Este es el recto anterior o recto de cuádriceps. Aparte ya lo vimos, el recto, anteriormente, lo vimos, que está en la espina ilíaca, ya lo vimos, y que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. O sea, llega hasta aquí. Tuberosidad anterior de la tibia. Aquí. Tuberosidad anterior de la tibia. Ahí está. Bien. El vasto externo. Este recto tapa todos. Si lo sacamos al recto podemos ver. Primero los vastos. Tenemos un vasto externo y un vasto interno. Y después el crural, que es el que está en el medio de ambos. Bien. Todos ellos forman el tendón rotuliano, que están por arriba de la rótula. Todos ellos. El vasto externo, el que está hacia afuera de la pierna, se toma de la superficie externa del fémur. Obviamente, por eso es externo del fémur. Por debajo del trocánter mayor. Este es el trocánter mayor, por debajo del trocánter, ahí se toma. Y toma el borde superior lateral de lo que llamamos la línea áspera, si se acuerdan de la clase anterior. No olviden que cuando estudien cada una de estas palabritas que yo digo, ustedes con su apunte impreso, o si no, lo buscan, y vuelven al fémur, vuelven a leer los accidentes anatómicos, los repasan, los dicen muchas veces. Esa es la forma de aprender biomecánica para un entrenador. El vasto interno está en la parte interna. El externo estaba para afuera, este está para adentro, el vasto interno. El vasto interno empieza en toda la longitud de la línea áspera del fémur, ¿ven? Los dos salen de la línea áspera, solo que uno se va para adentro, el interno. Por eso el interno va hacia el borde interno de la, ahora sí, de la rótula. O sea, él va a la rótula directamente. Borde interno de la rótula. Después tenemos el crural. El crural es cara anterior y lateral del fémur. Aquí empieza. Cara anterior y lateralizada del fémur. Allí empieza. ¿A dónde va el crural? Al borde superior de la rótula. ¿Ven? O sea que tienen diferentes orígenes. 2 de ellos se originan en la línea áspera, los vastos. La línea áspera, uno de afuera y otro de adentro. El vasto externo, el vasto interno. El crural se inicia en la cara anterior y lateral del fémur. Y después todos van hacia la tuberosidad, perdón, disculpen, todos van, ellos, excepto el recto, van hacia el borde superior de la rótula, porque son los que crean el tendón rotuliano. Este es el cuádriceps. Y se encarga de, cuando ven que está la vista anterior, cuando la tibia y el peroné se van para atrás, flexión de rodilla, ellos lo llevan hacia arriba. Extensión de rodilla. Mecánica simple de identificar en lo que llamamos la camilla de cuádriceps. Bien. Vamos a trabajar aquí, fíjense, yo les decía que la rodilla puede hacer rotación. Rotación interna, hacia adentro el pie, rotación externa, hacia afuera el pie, de la línea media. No olviden que si ustedes, esta persona, en vez de tener la rodilla flexionada, la tendría extendida, y hace el mismo movimiento, estaría haciendo rotar la cadera. La rodilla rota. La rodilla es una articulación que articula glenas de la tibia con cóndilos, que ya lo vimos en la rodilla. Por lo tanto, pueden rotar en sus propias superficies. Y tienen una rotación interna y una rotación externa. ¿Bien? Esto ya lo vi porque lo fui desarrollando a medida que íbamos trabajando cada músculo. Así que pueden volver sobre la clase o volver en su apunte. Pero lo cierto es que los músculos rotadores de la rodilla, los que se insertan por fuera del eje vertical, si este fuera un eje, los que se insertan, no originan. Los que se insertan por fuera del eje vertical de la rotación de la rodilla son los rotadores externos, o sea, todos los que se insertan de este lado. Por lo tanto, ¿a quién tenemos? Bueno, empezamos por el bíceps, que nosotros llamamos femoral y que esta parte de la punta le llama crural.
el bíceps femoral, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Dónde se toma? En el peroné. Y el peroné está por fuera. Y el tensor de la fascia lata, ¿se acuerdan? Tuberosidad externa de la tibia. O sea, todo lo que está de aquí para afuera son rotadores potentes, rotadores externos. Al contrario, los que se insertan dentro, o sea, ¿para qué adentro? Dentro, dentro, fuera, rotación externa. Por los que están de este lado de la rodilla hacia adentro, ellos van a hacer la rotación interna, obviamente. Por lo tanto, aquí la tenemos. ¿Se acuerdan de que era así? El sartorio. El semimembranoso y el semitendinoso. El recto interno y el popliteo. Así que cuando ustedes llegan a estudiar aquí, todos esos músculos ya lo vieron y lo analizaron, e inclusive es muy importante que, por eso les pongo, procuro que tengan dibujitos en la mayor parte de las cosas. ¿Ven? Ahí la rodilla está, ¿en qué? En flexión. Si ustedes suben el pie hacia arriba, estaría en extensión. Flexión a 90 grados, extensión. Bien. Perfecto. Vamos a la última articulación, que es la articulación del tobillo. Yo siempre digo que esta es la articulación más olvidada, ¿no? Es la que más se lesionan todos, sobre todo corredores, por ejemplo, y los alumnos que hacen mucha gimnasia aeróbica. Y es uno de los responsables de la falta de equilibrio dinámico en técnicas dinámicas también, como pueden ser no técnicas deportivas, como el TEG o el box training, o la aeróbica propiamente dicha, pero sí las técnicas que requieren de una gran coordinación entre el tobillo, la rodilla, la cadera, como son las técnicas de baile, todas las que son con el dance, las técnicas que tienen que ver con la salsa, el merengue, son los ritmos latinos, y todos los deportes. ¿Por qué? Cuando uno va a estudiar el tobillo, lo primero que tiene que aprender es que tobillo y pie no es lo mismo. Tobillo y pie no es lo mismo. Es lo primero. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos, se considera que el pie, que es todo esto, ¿ven? Todo esto es el pie, miren. El pie es toda esta zona. Este huesito que ya lo vimos, que es el calcáneo, porque de aquí vendría a ser el tendón de Aquiles, empieza aquí en la parte posterior del calcáneo, ¿eh? Y sube hacia arriba, aquí, el calcáneo. No el astral, aunque se articulan, pero no. Los escafoides, el escafoide en realidad, que está aquí, las cuñas, que son estas tres cuñas, tenemos una cuña interna, una media y otra externa. Los metatarsianos que están aquí, todos ellos, tarsos y metatarsos, son los que van a formar el pie y se articulan entre sí. Es muy compleja la articulación del pie. Nosotros tenemos aquí este huesito que es el que va a dividir a la articulación del tobillo. De aquí para arriba es tobillo, de aquí para el lateral es pie. Por eso los movimientos técnicamente del tobillo no se condicen con la lógica del pie, porque es la articulación la que se mueve. Es una parte más típicamente humana, porque todo lo demás podríamos decir que tenemos articulaciones muy parecidas a otros animales. El pie es bien humano, como lo tenemos nosotros. Constituye un signo distintivo, les va a decir, ¿no? Con el mismo miembro, pero de otras especies. El pie, y aquí viene la complejidad del pie que nadie atiende, consta de 33 articulaciones y 26 huesos. Están agrupados en forma de media cúpula. Fíjense, media cúpula. Aquí hay una media cúpula. Ahí cae la fuerza de gravedad en esa media cúpula. La base de esta media cúpula se extiende desde el calcáneo hasta los extremos distales de los 5 metatarsianos. O sea, así. Ahí está lo que sería la famosa cúpula que forma el pie. En la marcha, o sea, cuando nosotros nos movemos, siempre, el peso del cuerpo se transmite desde el astrágalo a toda la parte periférica que sostiene el pie. Este es el hueso, por eso es el que divide las articulaciones, que ahora vamos a dividir. Este hueso es el que va a distribuir el peso de acuerdo a cómo pise el alumno, y el que va a amortiguar es esta media cúpula que tiene el pie. Esto también es determinante a la hora de comprar una zapatilla, de correr, una zapatilla, de hacer ejercicio. Con terror a veces veo en los gimnasios personas que usan zapatillas de salir, de caminar, para hacer ejercicio, y eso es malo para el pie, muy malo. Esa zona es muy elástica. Fundamentalmente la anatomía creo que es elástica, por eso los huesos están unidos entre sí por articulaciones, por eso tenemos tantas articulaciones, o sea, tanto tejido blando se podría decir.
Eso también vendría a ser lo que produce tantos dolores, ¿no? No olviden que tienen nervios. Todos los tejidos conectivos tienen nervios. Los huesos están unidos por ligamentos, que también tienen nervios. Tienen una aponeurosis, que es una especie, como si fuera una remera que las recubre, una aponeurosis, tejido fibrocartilaginoso, potentemente unido por fibras de colágeno y elastina. Y obviamente algo que vamos a ver luego dibujado, tendones, porque hay músculos que terminan en los dedos, ¿no? Y que están separados entre los 4 y el dedo gordo. Pero esos tendones, que son extrínsecos e intrínsecos, son del pie y de la articulación del tobillo. Tienen una función conjunta. Y ellos, los ligamentos, que son cierres de seguridad, y los tendones, que tienen como objetivo que se muevan esos huesos que tenemos, son los que evitan el aplanamiento de la cúpula. Si se aplana esta cúpula, la persona convierte su pie en un pie plano, con las dificultades que tiene para el equilibrio y fundamentalmente para la economía del pie, en este caso. En bipedestación se produce una contracción constante de ese aparato muscular, y con ello una rápida aparición de la fatiga, porque tiene muy poca capacidad de entrenabilidad, tiene que ser muy específico para entrenarse, y esto trae consecuencias de dolores, bueno, malestares, y lo que les conté antes, que es ese aplanamiento de la bóveda, ¿no? La articulación del tobillo, propiamente dicha, ahora sí nos metemos en la articulación del tobillo, después de hablar del pie y su importancia, en la tracción, en el movimiento y en el ejercicio, digamos. La articulación, les decía, es el astrágalo el que va a determinar las articulaciones de esta articulación que es el tobillo. Primero, la primera articulación del tobillo es la articulación supraastragalina, o sea, huesos que está, el astrágalo, pero que están por arriba de él. Por eso está la tibia, por eso está el peroné, y por eso tenemos una superficie ahí abajo, articular, ¿ven? Del calcáneo, aquí. Ahí. ¿Ven? Entonces tenemos tibia, peroné y superficie articular del astrágalo. Esas son las tres articulaciones, perdón, las tres superficies óseas que forman la articulación supraastragalina, por arriba del astrágalo. La mayoría, la función de locomoción dinámica y esfuerzo que tiene que realizar y soportar el cuerpo, se encarga de esta articulación. Fundamentalmente en los deportes, de allí a que en la movilidad articular general, los que van a correr luego, pedalear inclusive, tengan que tener un gran nivel de movilidad y de estiramiento, que ahora vamos a ver cómo se produce. La articulación subastragalina, está aquí, la subastragalina, aquí, está por debajo del astrágalo, y están formados por los huesos que lo rodean, hacia abajo y hacia los laterales y en la parte anterior, sería. La tibia se articula por delante en el escafoides y se apoya en el calcáneo. La tibia se apoya en el calcáneo, no olviden eso, que está aquí abajo, ¿ven? Se apoya. La articulación subastragalina se divide en una porción anterior, que es astrágalo, calcáneo, escafoide, aquí, esta región, y obviamente una región posterior, la articulación astrágalo, calcánea, o sea, solamente ellos dos, estos dos huesos. Aquí, ¿ven? Bien. Perfecto. Cuando existe una debilidad endógena, o sea, interna, se refiere a ligamentos, se refiere a tendones y a músculos, que unen la articulación con el calcáneo del astrágalo, o sea, la articulación subastragalina sería, y con el escafoides, o bien cuando se somete a grandes esfuerzos, es cuando suele caer esta región, ahí pierde fuerza la cúpula, y es cuando normalmente se crea el pie plano. Porque ambas articulaciones hacen posible los movimientos de rotación, que son los que la supinación y pronación, que ahora lo vamos a analizar, que puede hacer la articulación del tobillo. Bien, así que la carga máxima se da en esta articulación de la tensión. Perfecto, cambiemos. Vamos hacia los movimientos del tobillo. Aquí están bien claros la capacidad de moverse que tiene un tobillo, ¿no? Voy a decir algo ahora. Los movimientos del tobillo, al igual que otros movimientos, suelen tener nombres distintos de acuerdo al autor. Sobre todo para muchos de ustedes que les encanta andar por internet. Tienen nombres distintos. Nosotros usamos siempre
ustedes van a leer al final de su apunte, de todos los apuntes, van a ver el material bibliográfico con el que trabajamos. De allí pueden sacar. En este caso, estamos trabajando con la kinesiología y la anatomía aplicada, de la editorial Ateneo, de Rashi Burke. También usamos la anatomía de Gray, pero fundamentalmente es en el libro de Rashi Burke es de donde tomamos la nomenclatura, excepto, y cuando la queremos pasar para generalizarla, se podría decir, hay que generalizarla muchas veces, están dentro de la bibliografía allí en su apunte también. Bueno, el movimiento del tobillo. Fíjense ustedes, primero la dorsiflexión, también llamada flexión de pie. La dorsiflexión, que es esta que está aquí, esta dorsiflexión, llamada flexión de pie, es elevar el pie hacia la superficie anterior de la pierna, hacia el pie, lo elevo hacia arriba. Acerco la punta de mi pie a la tibia, ¿así? Y eso sería una dorsiflexión, o también llamada flexión de pie. La flexión plantar, también llamada extensión de pie, consiste en deprimir el pie teniendo que alinear su eje a la nueva pierna, o sea que lo alejo. Cuando subo es dorsiflexión, cuando lo bajo es flexión plantar. Dorsiflexión, flexión plantar. Siempre hablando de la punta del pie. La subo y la bajo. Estos movimientos son los que están permitidos por la astragalina supraastragalina. Lo dijimos recién mientras describíamos a las articulaciones. ¿Bien? Y después tienen los movimientos que están permitidos, también lo dijimos, por la articulación subastragalina. Escafoides, calcáneo, ¿bien? Aquí. Y son los movimientos de pronación, que, como les va a decir el apunte, ocurre cuando vuelvo la planta lateralmente hacia afuera. O sea, saco del medio, estoy pisando, y saco la planta del pie hacia afuera. Esa es la pronación. Y cuando lo llevo hacia adentro, se llama supinación o inversión. ¿Bien? O sea que todos esos movimientos son los movimientos específicos del tobillo. Normalmente cuando uno va a empezar a correr o a hacer actividad física, se hacen movimientos generales, se llaman, movilidad articular general, a través de circunducciones o de flexoextensiones dinámicas. Pero pocas veces se le dedica tiempo a la dorsiflexión. Cuando me refiero a tiempo, digo que series de 8 repeticiones solamente de dorsiflexión, después 8 de solamente flexión plantar, después 8 de pronación, después 8 de supinación. Eso. Y sostenerla, por ejemplo, llevar el pie, apoyarme sobre algo y tirar hacia adentro y sostenerlo al menos 6 a 10 segundos, es estirarlo. Más, ya es un método de flexibilidad. Cuando lo tiro hacia abajo, subir el talón lo más que puedo, es un estiramiento de la flexión plantar. Ese estiramiento que estoy haciendo aquí permite que trabajar los ligamentos, los tendones. Y aquí lo mismo, pronación. Cuando contraigo trabajan los pronadores y se estiran los supinadores. Igual que aquí, ¿no? Igual que aquí, siempre es igual. Los músculos motores primarios de la contracción concéntrica tienen músculos antagonistas, que para que ellos se contraigan hay otros que se relajan. Si ustedes apoyan el pie y tiran parte del peso de su cuerpo hacia este lado, bien, entonces están estirando los músculos que van a supinar. Y cuando supinan hacia el otro lado, después de moverlo, cuando supinan, son los pronadores los que van a... Los supinadores hacen la contracción y los pronadores se relajan. Si agudizan eso con un peso externo, que puede ser el propio cuerpo, entonces estarán estirando a los pronadores. Que eso es lo que deberían hacer siempre en la movilidad articular específica. Trabajar los movimientos de articulares propiamente dichos, o sea, flexión plantar, dorsiflexión, y luego estirarlos. Se hace normalmente en las adaptaciones anatómicas. ¿Qué músculos mueven el tobillo? La mayoría, obviamente, de los músculos van a tener la misma lógica. Los gemelos, por ejemplo, que tienen una particularidad, los gemelos, ¿por qué? Porque los gemelos yo les dije que el gemelo, que cuando lo vimos dijimos, está en el calcáneo, ¿cierto? Va al calcáneo y empieza en los cóndilos. Por lo tanto, ¿qué hace el gemelo? Es motor primario de la flexión plantar. O sea, cuando ustedes levantan el pie o flexionan la rodilla, ¿ven? Y hacen el movimiento, lo que va a hacer el gemelo es la flexión plantar, fundamentalmente. El sóleo es un músculo que ustedes lo tienen ahí también como motor primario, es un músculo que se toma
Por eso no es un músculo de rodilla, es un músculo solamente de tobillo. Porque se toma en la tibia, ¿ven aquí? En la tibia y parte del peroné. Se toma allí, tibia, peroné, origen e inserción. ¿Y hacia dónde va? Es el segundo músculo que compone al tendón de Aquiles. O sea, tiene exactamente la misma inserción que el gemelo. Yo aquí se los dibujé separado, también lo tienen así en el apunte, pero el gemelo lo tapa. O sea, no se ve al sóleo cuando uno trabaja. Y ese es el movimiento de tobillo que yo les decía. O sea que cuando ustedes hacen una flexión plantar contra resistencia, están trabajando estos dos músculos en fuerza. El tibial. Esta es la vista posterior. Este es el tibial posterior. Siempre que cuando está así puesto, ¿ven? ¿Por qué saben que es posterior? Y miren, porque están los cóndilos, ¿ven? Del fémur. Cóndilos del fémur, cóndilo, cóndilo, cóndilo. Entonces es de espalda. Bueno, este es el tibial posterior, obviamente. El tibial anterior está en la parte anterior de la pierna. Bueno, aquí también es evidente que aquí está el calcáneo, o sea, ese talón está de atrás. El tibial posterior se encarga de la supinación. Aquí, en el apunte, van a tener que prestar atención a algo, que es en la inserción del músculo. Al ser tibiales, al tomarse de la tibia, sin duda, son tibiales, por lo tanto, están en la cara posterior de la tibia y toma un poco del peroné. Ese músculo se inserta en todos los huesos del tarso. O sea, miren, sale de aquí, sale, se va por el lateral interno. O sea, se mete hacia adentro del pie, en la parte interna. ¿Cómo sé que esta es la parte externa? Porque está el peroné, ¿ven? Entonces, se mete hacia aquí y se toma fíjense, de los huesos del tarso. Cuando ustedes están estudiando solitos, van de nuevo al pie y dicen, ¿cuál era el tarso? Aquí está. ¿Dónde están los tarsos? Aquí. Estos son los metatarsos, estos son los tarsos. O sea que se toma de los tarsos. De aquí. De todos los huesitos estos. ¿Qué quiere decir que se toma de allí? Quiere decir que cuando el tibial posterior se contrae, el tibial posterior, obviamente puede llevar esos huesos hacia adentro, porque es hacia adentro. Entonces va a hacer un músculo que va a permitir la supinación. Eso lo tienen que analizar muy bien. Vuelvo al músculo. Primero vuelvo, perdón, aquí está, al movimiento. ¿Se acuerdan que la supinación era meterlo para adentro? Bueno, este músculo viene por atrás, así, y se mete aquí, a los deditos. Entonces, cuando él se contrae y tira el pie hacia adentro. Por eso es supinación. Y obviamente contribuye, si actúa en el propio tiempo, a la flexión plantar. ¿Por qué? Porque está de aquí arriba, tira y lleva el pie hacia abajo. Flexión plantar y supinación. ¿Quién lo hace? El tibial anterior. ¿Se acuerdan? Aquí lo tengo, el tibial anterior está aquí, cara posterior de la tibia y el peroné, y se inserta en todos los huesos del tarso. Esto lo hago lento, se los digo lento, y lo marco varias veces, para que ustedes, cuando estén estudiando, hagan exactamente lo mismo. No intenten estudiar todo esto de memoria, se lo tienen que decir tantas veces como el profesor, que termina quedando. Y no olviden de individualizar las regiones anatómicas de las que trabajamos. Sobre todo tener bien aprendido, hacer una impresión grande de esto y tener aprendido dónde está la tibia, el peroné, a dónde está el astrágalo, del calcáneo. Primero lo lees muchas veces. Escafoide, cuñas, metatarsos, tarsos, el cuboides. O sea, leerlos primero, muchas veces, relacionarlo con las articulaciones, supraastragalina, arriba del astrágalo, sub, debajo del astrágalo, anterior, posterior, anterior porque está adelante, posterior porque está atrás. Así deberíamos los entrenadores estudiar estos temas. Después tengo, fíjense, flexor del primer dedo, que vendría a ser el dedo gordo del pie. Flexión del primer dedo. Ese músculo es muy particular, el flexor del primer dedo. Porque ¿de dónde empieza? Bueno, empieza en los 2/3 inferiores del peroné. Fíjense, esta es la tibia, este es el peroné, o sea que aquí se toma. Aquí, miren el popliteo ahí. Aquí se toma. ¿Y a dónde va? Fíjense, no va hacia el mismo lugar, también va hacia atrás y también va hacia adentro. Pero este se toma del primer dedo.
No se toma de los huesos, sino que se toma del primero, no de todos los tarsos, del primer dedo se toma. Del primero. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función? Como flexiona, por eso usted lo puede mover al dedo gordo del pie. Lo flexiona. Obviamente contribuye con toda la flexión plantar y también con la supinación. Si ustedes se fijan, los tres músculos se insertan hacia el mismo lado. Solo que uno lo hace en todos los tarsos, otro lo hace en el dedo gordo y otro lo va a hacer que el flexor de los dedos, de todos los dedos, digamos, tiene una particularidad porque, si ustedes se fijan, él sí inicia en la tibia. De hecho, en los 3/5 mediales de la tibia. Y va hacia la falange de la segunda al quinto dedo, no el primero, porque el primero ya lo tiene al flexor. Por lo tanto, también va a ser lo mismo. Va a ser una flexión plantar, obviamente, y va a supinar al pie. Así hay que estudiarlo, no olviden. Tienen que tratar de encontrarle lógica, sentarse, poner sus piecitos, mover, tocar los dedos, los tarsos. Bien, perfecto. Ahora, tenemos el grupo anterior. Fíjense que ahora el grupo anterior y después lateral. Anterior y tenemos rótula, ¿ven? La tibia ya no se le ve, los cóndilos, y aquí se ven al fémur. Y a la tibia, las glenas. Entonces quiere decir que estamos, y obviamente el pie, mirándonos a nosotros. Entonces, vamos. Tuvimos un tibial posterior. Bueno, el mismo está al frente, tibial anterior. Cara posterior de la tibia y peroné. Aquí está. Cara posterior de tibia y peroné. Este es el tibial posterior. ¿Hacia dónde va? Va hacia todos los huesos del tarso. Otro más. Pero miren por dónde. Por el otro lado. Perdón, por el otro lado de él. Por el mismo lado del otro tibial. Esto es muy importante. Porque los otros flexores van a ir hacia adentro, ¿ven? Este viene por acá y se va hacia arriba. Por lo tanto, el tibial posterior va a ser supinador también y va a contribuir obviamente con la flexión plantar. Bien, estos son los músculos del plano profundo y son todos flexores. Lo mismo va a pasar con el flexor del primer dedo. Flexor del primer, extensor, perdón, disculpen. Extensor del primer dedo, disculpen, ya ni leo bien. Entonces, dorsiflexión y pronación va a ser él. Es distinto. El extensor se va a encargar del primer dedo, que va a ir desde la mitad de la cara medial del peroné, y se va, ¿a dónde va a ir? A la falange del primer dedo. Obviamente va a ser la extensión, y se va a encargar de la pronación. Todos ellos se van a hacer la extensión, extensor de dedos también, y se va a encargar de la pronación, excepto el tibial anterior, que va para el costado. Bien, perfecto. El extensor de los dedos, de todos los dedos, digamos, empieza en el cóndilo lateral de la tibia. Cóndilo lateral de tibia. Y se inserta el del primer dedo en la falange distal del primer dedo. Perfecto. Y luego tenemos los peroneos. ¿Por qué? Y porque, ¿se acuerdan? Que teníamos músculos laterales también. Se llaman peróneos. El peroneo largo y el corto. Solo que ellos, peroneo, de ahí viene pronación. Se encargan de la pronación. Colaboran con la dorsiflexión. ¿Por qué? Y porque los músculos del grupo lateral externo, porque en forma interna no hay músculo, sobre todo el peroneo largo, que es este, empieza en la tuberosidad externa de la tibia y en la cabeza del peroné, aquí. Y va hacia la cara plantar de la primer cuña metatarsiana, o sea que también se mete por abajo y va hacia el metatarso. Tarsos, metatarsos, aquí. Por lo tanto, hace dorsiflexión, sube hacia arriba, y después pronación. Prona. Y el peroneo corto hace exactamente lo mismo, solo que su origen está en el tercio medio de la cara externa del peroné, ahí, uno arriba, el otro abajo, por eso es corto. Lo que sí, él va hacia la apófisis estenoides del quinto metatarsiano, solamente. Pero el movimiento es exactamente el mismo. Es pronador y contribuye con la flexión plantar. Quizás, y aquí, antes de ir a la conclusión, quizás cuando ustedes estudien, se tienen que concentrar aquí. Los músculos anteriores siempre van a hacer que el pie haga esto, o sea, una dorsiflexión.
Los músculos posteriores siempre van a tirar el pie hacia abajo. La mayoría de ellos debe estar insertados en los huesos del pie. En los huesos del pie, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Los supinadores son músculos que vienen de la parte posterior, excepto uno que es el tibial, que viene de la parte anterior, aquí, y tira hacia adentro, a través de la contracción, tira hacia adentro la planta del pie. Y un solo grupo muscular, que es un músculo lateral externo, que es el peroneo corto y largo, van a tirar hacia afuera, hacia la pronación. En realidad, no se fanaticen tanto con el nombre de cada tuberosidad, de cada metatarsiano, de las apófisis estiloides del quinto metatarsiano. No. Sí el nombre de los huesos. Los traumatólogos trabajan mucho con eso. Y no hay nada peor que un entrenador burro. O sea, que el traumatólogo dice algo y uno no sabe ni lo que está diciendo. O sea, tienen que conocer los huesos del pie, eso sí. Los tienen que identificar, también a los del tobillo. Identificarlos. O sea que de tanto leerlos, aquí lo tienen que saber. También las articulaciones, también las formas de movimiento. Y de a poco ir aprendiendo los músculos, pero reconocerlos al menos. O sea que cuando me digan peroneo lateral largo, no es que esté en mi cabeza diga que existe ese músculo, ¿dónde está? En superior, ¿dónde está ese músculo? Eso tiene que salir rápidamente. No es que, confieso, no es que en la escuela lo voy a evaluar yo eso, porque no son médicos, pero tampoco vamos a ser burros, digamos. Tienen que ser personas cultas, tienen que entender, y después repasar. O sea, ustedes van a tener todo esto en apuntes. Al no ser médico, no es algo, usted no tiene que recetarle nada a nadie, pero cuando un alumno les mande, porque hoy todo se manda por mail, de su laboratorio un estudio, ustedes tienen que tener una punta en donde ir a entender lo que están diciendo, lo que están hablando, saber qué tendrían que hacer, cómo se mueve, cómo se estira una articulación. Es muy importante eso. Sobre todo, y esta va a ser nuestra conclusión de los capítulos generales de biomecánica, porque es la última clase, la mayoría de las personas vienen a nosotros, sobre todo en fitness, porque se quieren sentir bien, evitar dolores, porque quieren vivir su día, disfrutar, muchos porque quieren hacer actividad física y mantenerse sanos, porque no son deportistas de alto rendimiento que ganan tanto dinero en su carrera, que terminar lesionados es parte de la profesión. Total, terminan con tanto dinero en su banco que no hay problema de vivir una vida no muy móvil cuando terminan la vida deportiva. Pero la mayoría de los alumnos que entrenamos, los entrenadores sociales, son personas que a lo mejor compiten inclusive y que buscan su mayor rendimiento, pero que aparte tienen familia, tienen que ir a trabajar, que el entrenamiento nunca les va a dar la plata para vivir ni para comprarse sus casas, sus autos o pagar su bienestar. Muchas veces se comete el error, sobre todo los entrenadores, de entrenar a esas personas como si fueran atletas. Es un error de base. Y por otro lado, la mayoría de las personas que entrenan es porque quieren tener dos cosas de los deportistas. Uno es el cuerpo, a lo que podemos llamar estética. Porque no olviden que el alto rendimiento deportivo se logra rendimientos, pero no siempre es en base a salud. Así que la salud no es algo que yo quiera de un atleta de alto rendimiento. Ya, por mi profesión he estado cerca de atletas de alto rendimiento y les puedo decir que les duele todo, que no descansan bien, que tienen altos niveles de estrés. O sea, esa parte nadie quiere del atleta, pero sí quieren otra cosa, la estética. La estética. Uno mira a un deportista y dice, ay, mira, no tiene un gramo de grasa. Ah, mira cómo salta, mira cómo corre, mira cómo hace esto. Mira su nivel de rendimiento. Eso queremos nosotros. Y la forma que tienen de enfrentar las adversidades del deporte, a lo que podemos llamar personalidad. Cuando leemos la conclusión que está tomado en parte de artículos interdisciplinarios y por otro lado de presentaciones del libro de las cadenas musculares de Leopold Busquet, la conclusión dice que a través de las formas de moverse el individuo expresa su personalidad. Esa frase que parece sacada de un contexto de autoayuda no es así, tiene mucha investigación. Porque todo movimiento, tal cual lo dice la frase de abajo, todo movimiento simultáneamente presenta características de dos naturalezas. Todo movimiento, no solo los deportivos. Expresivas y adaptativas. Expresivas y adaptativas. Adaptativas porque el hombre está en continua asimilación y acomodación al medio y a la situación que enfrenta. Por eso los entrenadores siempre tomamos entrevistas, los instructores deberían acostumbrarse, lo vamos a enseñar en plan de clases, pero deberían acostumbrarse a hacer fichas completas de sus alumnos para tener sus datos.
de a poco ir sabiendo, por más que trabajen los instructores en grupo, ir sabiendo cómo vive esa persona, qué situaciones tiene que enfrentar. Porque como es la vida de esa persona, tiene adaptada su anatomía. Eso es muy importante. Por eso es que el movimiento simultáneamente presenta esa característica. Es adaptativa por un lado y expresiva por otro. ¿Qué significa expresiva? ¿Qué es la fuente donde emerge la personalidad? En la expresión. ¿Cómo expreso, cómo llevo mi cuerpo? ¿Cómo lo muevo? ¿No? Hay un ingeniero que es Joao Riera, usado en la carrera de técnicas, que dice que moverse es crear nuevas y estables relaciones con el entorno. Y eso desarrolla la personalidad del individuo. Se siente con mayor sensación de capacidad. Por lo tanto, eso se manifiesta tanto en las posturas estáticas, como me siento, como me paro, cómo enfrento cada situación, como las dinámicas, cómo corro, cómo lanzo, cómo hago una clase, cómo llevo mi cuerpo sería. Entonces, por eso, esto lo dice Leopold Busquet, podemos decir que distintas acciones musculares que están combinadas, esto es un gesto, ¿no? Son solo, y esta frase es explicable, es de Leopold Busquet, son correas de transmisión entre el espíritu del sujeto, sus deseos y sus realizaciones físicas y gestuales. La puse en el pizarrón esta frase, que está en su apunte, obviamente, un poco más completa. La correa de transmisión en un auto o en cualquier elemento mecánico es la que lleva la fuerza para que los elementos móviles de esa estructura se muevan, ¿no? Ahora, un auto tiene una relación entre el motor y las ruedas muy directa, muy directa. En cambio, en el hombre no pasa eso. Primero, los hombres tenemos algo por lo que hacemos algo que está muy dentro nuestro. Si esto fuera psicología, hablaríamos del inconsciente o del super yo. ¿Bien? Si habláramos de una visión un poco más holística, diríamos que es el espíritu. Eso que nos hace hacer algo, que es el que aloja, por ejemplo, nuestra vocación. El espíritu. Es una de las patas hacia dónde va a ir la energía que hace mi cuerpo. Otra cosa es el deseo. Por eso un alumno cuando viene, ustedes podrían analizar su caso, analizar cada alumno, y se van a dar cuenta que muchas veces desea algo que siente que quiso ser pero no hizo. Por ejemplo, a mí me pasa en las entrevistas que tengo con ustedes en la escuela. Dice, no, hola, profe, ¿cómo está? Sí, ¿qué vine a buscar? Quiero ser entrenador. ¿Y qué hace de su vida? Soy oficinista. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar y gané, pero ya tengo mi lugar y ahora tengo X años y me gustaría hacer lo que me gusta, dice. O sea, que muchas veces lo que uno hace no es lo que desea. Y la mayor parte de los deseos se expresan a través del movimiento. No solo el viaje, que es obvio que es un deporte, no. Todo. Absolutamente, desde leer hasta leer. Una persona sana motrizmente puede leer más tiempo que otras. Tiene una mejor postura para estar sentado, por ejemplo. Hasta para estudiar al que le gusta, o para ir al cine o al teatro, o estar horas sentado tocando la guitarra. Todas las posturas dependen de la cantidad de tensión de los grupos musculares y cómo el aparato locomotor recibe esa motricidad. Entonces, esa correa va desde lo que quiero ser, espíritu, lo que deseo y las realizaciones físicas, o sea, cuánto puedo de aquello que deseo. Eso está en mi realización física y en mi gesto, en cómo enfrento eso que quiero, que tengo que hacer. Por eso, esto lo dice Leopold Busquet cuando habla de las cadenas musculares. Dice, el funcionamiento de estas cadenas musculares, y aquí viene una frase que ahora se entiende más que nunca, es informatizable. Significa que se le puede poner el contexto y contenido que tienen, por ejemplo, la tecnología que tiene una computadora, ¿no? Dice que el funcionamiento de estas cadenas, o sea, cómo nuestros músculos reaccionan, cómo nuestros sistemas musculares, que es lo que estamos estudiando, reaccionan, depende de varias cosas. Lo voy a hacer de atrás para adelante. Cuando ustedes le plantean un problema de movimiento, me gustaría, su deseo, ser algo que mi espíritu lo quiere, pero mis realizaciones físicas y gestuales hoy no pueden. Por ejemplo, quiero dar bien una clase, quiero ser entrenador, quiero ser instructor, quiero, o sus alumnos, profe, quiero poder hacer esto, profe, me encantaría tal cosa, quiero sentirme bien. Cuando dicen esto, eso es un problema que se le plantea a la motricidad, o sea, al conjunto de funciones que les permiten moverse. Para lo cual su cerebro ha alojado una gran cantidad de bases de datos, ¿no? La base de datos es simple y conocida, les va a decir el apunte. ¿Por qué? Porque el programa de esa base de datos, uno de los componentes de las bases, se da con un programa
Ese programa integra toda su anatomía, toda su fisiología y las relaciones que tienen con el medio externo a ustedes. En la definición de capacidades motoras se llama componentes de tipo exógenos y componentes de tipo endógeno. La anatomía y la fisiología son componentes endógenos. Y las relaciones que cada uno de nosotros tiene con su medio externo es el componente exógeno. Cuando el componente exógeno dice esa definición, dice que se articula en el interior, forma las condiciones materiales y relacionales a los que nosotros les ponemos condiciones motoras para definir las capacidades motoras. ¿Bien? Entonces, está integrado por esos componentes el programa, este programa, parte de la base de datos que ya tenemos. Y luego, por los componentes propiamente psíquicos que reflejan nuestros deseos y nuestro espíritu. A este menú, que es común a todos los hombres, cada uno de nosotros, dice el apunte, añade datos personales en función a cosas muy directas. La herencia, a lo que hemos vivido, nuestras aspiraciones. Como para cualquier ordenador, por eso estamos informatizando lo que tenemos en nuestro cuerpo. La respuesta del problema, siempre va a derivar en los elementos incluidos en el programa. O sea, la respuesta siempre va a ser específica, siempre, del problema propuesto y de la persona a quien se ha propuesto. O sea, no hay soluciones universales para todos a través de la motricidad. No hay ejercicio que sirva solo para uno. Porque cuando yo a mi sistema nervioso le pido una solución para correr, caminar, para hacer una clase, para lo que fuera, la respuesta no tiene que ver solamente con los músculos que nací o con el cuerpo que tengo. Tiene que ver con la respuesta al problema. Siempre va a tener que ver con mi componente endógeno, con mis capacidades, que ya es una condición, y con la persona en general. El estudio de las cadenas de los músculos, dice Leopold Busquet, son capaces de llevar adelante a partir de un conjunto de articulaciones. Debemos sumarle la genética, la historia, aspiraciones del individuo. Esto va a redundar en una actividad física coherente, interactiva y, sobre todo, basada en la comprensión del individuo con una unidad bio, psicosocial y espiritual, en la cual, el funcionamiento de cada articulación va a reflejar el nivel de salud, no solo en el aspecto biomecánico de nuestro aparato locomotor, sino también de toda la existencia de la persona que está haciendo el ejercicio. Y una frase, que está también en el libro de Busquet, que la puse al final de su apunte, que no está en el pizarrón, dice que la coreografía de nuestros movimientos es la expresión de todo lo que somos en nuestro interior. Todo lo que somos en nuestro interior. Por lo tanto, las acciones musculares deben estar al servicio del comportamiento del hombre. Esto se estudia en la filosofía, lo estudió Foucault en filosofía, y tiene que ver con el potencial de movimiento de las personas. Las personas normalmente se quieren mover porque no pueden desarrollar deseos. ¿No? O sea que la motricidad hace perder parte de la personalidad del individuo. Por eso es que es uno de los problemas a resolver en lo que sería la vida moderna, que nos lleva mayormente al sedentarismo. Quise terminar la biomecánica de esta etapa de cursado de la carrera de los entrenadores con los conceptos que les permitan entender no solo para qué estudian, sino también qué viene a buscar la gente cuando ustedes los entrenen. Por eso, como lo vamos a ver en cada carrera, despachar ejercicios, darles a todos lo mismo, no analizar el alumno que tienen, no saber la base de adaptación, de qué trabajan, sus niveles de estrés, puede hacer que ustedes elijan ejercicios que servirían como medio, pero no para la persona que están entrenando. Nuestro movimiento es la expresión de todo lo que somos, dice Leopold Busquet, en nuestro interior. Les agradezco mucho la atención, que estén bien y que tengan una linda tarde.